Bienvenidas chicas y chicos a esta clase 2, ¿cierto? De la guía número 1 del semestre 2. Es estadísticas, ¿cierto? Esta clase ya la tuvimos, no la pudimos grabar en Teams, por eso la estoy grabando ahora acá. Es más o menos lo mismo para que podamos resolver la guía número 1 de septiembre, ¿ok? Y vamos a seguir con esto de las frases de científicos o científicas. Y hay un gran artista que se llama Leonardo da Vinci, arquitecto, constructor, pintor, de todo, un gran ingeniero. Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Como todo en la vida necesita pruebas matemáticas para ser denominada como cierta, ¿cierto? Como verdadera. Entonces vamos a ver con estadísticas, ¿cierto? Pero primero tenemos que recordar que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y la clase pasada vimos lo que era probabilidades, ¿ok? Vimos los sucesos, intersección de sucesos, ¿cierto? Vimos unión de sucesos. La intersección es la I, multiplicación, ¿cierto? Que pase A y pase B. La unión es la utilización de la O sea la suma, que pase A, U ocurra O, B, ¿cierto? Entonces, en la clase de guía en estadística, el objetivo es identificar conceptos importantes de una tabla de frecuencia. Entonces nos vamos a la definición de conceptos como ya es común, ¿ok? Siempre, nuestra definición de conceptos. Entonces vamos a definir 5 conceptos. Estadísticas. Es la ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener inferencias basadas en ellas. ¿Ok? O sea, yo tengo datos y puedo argumentar cualquier opinión, cualquier suceso a partir de estos datos. Es lo que pasa con el COVID. Uno va viendo cuántos casos van habiendo y se pueden generar cierta inferencia, ¿cierto? Decir como, va a seguir subiendo, o deberíamos hacer esto a partir de datos, ¿cierto? La tabla de frecuencia es una agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Es decir, si yo tengo muchos datos desordenados, los voy a ordenar de menor a mayor en categorías, para ordenarlos, para tener un orden y después poder tener un análisis estadístico. Las medidas de tendencia central, ¿qué son estas? Estas medidas estadísticas son un resumen de toda la tabla de frecuencia que nos resume a solamente un valor el conjunto de datos de la tabla de frecuencia para llegar e inferir argumentos en este análisis estadísticos. ¿Cuáles son estas medidas de tendencia en la tabla de frecuencia? La media, que es el promedio de los valores. La moda, que es el término que más se va a repetir. Y la mediana, que va a ser el término central de los datos. ¿Ok? La moda siempre tratemos de verlo como lo que es moda. La ropa que está de moda, la pelota que está de moda, el juego que está de moda, la consola que está de moda, ¿cierto? Lo que más se repite, lo más popular. La mediana es el término central, o sea, todos los datos divididos en dos términos: central, mediana. Y la media es el promedio de los valores. ¿Cómo se calcula el promedio de los valores? La suma total de los casos dividido en la cantidad total de casos. O sea, si mi suma total de los casos, si yo sumo y me da 100.000 y tengo solamente 4 casos, divido 100.000 en 4 y eso me va a dar el promedio. La frecuencia absoluta o FI minúscula es la cantidad de veces que se repite un caso o una categoría. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos casos de COVID, ¿ok? Y nosotros tenemos dividido en categorías de niños o niñas, jóvenes, adultos, adultas, persona mayor. En jóvenes tenemos, no sé, 20.000 casos. La frecuencia absoluta va a ser 20.000 porque es la cantidad de veces que se repite la categoría jóvenes. Ahora, la frecuencia acumulada
o FI mayúscula es la frecuencia que ordena uno en uno los valores de las categorías creadas con sus frecuencias respectivas, como si estuviesen en una fila de menor a mayor. ¿Se acuerdan que yo les dije siempre de menor a mayor? Entonces, la tabla de frecuencia ordenamos, ¿cierto?, la cantidad de veces que tenemos contagiados. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, persona mayor. Ahora la frecuencia acumulada nos dice que lo vamos a ordenar en una fila. Entonces nos va a decir la posición en la que se encuentra. ¿Ya? O sea, voy a ordenar a todos los niños y niñas primero. Después voy a seguir con los jóvenes. Después adultos, adultas, persona mayor. Una fila gigante por cada posición. Entonces ahora vamos a ver la tabla de frecuencia en sí. ¿Ok? ¿Qué nos dice la tabla de frecuencia? Por ejemplo, las notas de ciencia del azado son las siguientes. Y aquí nos dan varias notas. 7, 6, 3, 3, 2, 8, 2, 8, 7, 6, 6, 5, 7, 3, 7, 7. Puras notas. Entonces, primero es armar la tabla de frecuencia juntando por categorías las notas. ¿Cómo juntamos por categorías? Vemos las notas que se repiten. Tenemos 2 8, ¿cierto? Tenemos 3, tenemos 6, 6 5 y 7. Todas esas notas tenemos. Ahora anotamos la frecuencia FI absoluta, que será la cantidad de notas que se repite. En 2 8 hay 2 notas, 3 hay 3 notas, 6 hay 4, 6 5 hay 1 y 7 hay 8. Es sumar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La frecuencia acumulada o FI va a ser la suma de la FI anterior más la FI chica, la frecuencia absoluta correspondiente a la nota. Es decir, la primera frecuencia acumulada del 2,8, que es la menor, la mantenemos, o sea 2. Después, para ver el orden de la fila, lo estamos ordenando en fila, para ver su posición, vamos a sumarle para ver la frecuencia acumulada de la nota 3, sumamos 2 más 3, su frecuencia absoluta, que nos da 5. O sea, hasta la posición 5 van a haber notas 3. O sea, hay posición 1, nota 2, posición 2, nota 2, posición 3, nota 3, posición 4, nota 3, posición 5, nota 3. Luego, son frecuencia 4, ¿cierto? Posición 6, nota 6, posición 7, nota 6, posición 8, nota 6, posición 9, nota 6. Luego tenemos una persona que tiene 6,5, o sea, la posición 10 va a ser 6,5. Y luego 8 personas que tienen nota 7, o sea, la posición 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 va a ser nota 7. Entonces, el 2 y lo vamos a sumar diagonal también puede ser. El orden de la fila o suma diagonal. 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. 9 más 1, 10. 10 más 8, 18. Es la suma en diagonal siempre. Esto nos va a dar la frecuencia acumulada. ¿Y para qué calculamos las frecuencias acumuladas? Estas las calculamos para resolver las medidas de tendencia central. ¿Ok? ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central? La media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces, además sabemos que la media, como hablamos, es el cálculo o promedio que se va a resolver sumando todas las frecuencias absolutas, 2 más 3 más 4 más 1 más 8, dividido por el total de notas que tenemos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tenemos 5 tipos de notas, entonces sumamos y fíjense, miren, 3 más 2, 5, más 4, 9, nos sigue dando eso, más 1, 10, más 8, 18, o sea, la suma total de las frecuencias absolutas va a ser igual a la última frecuencia acumulada. Esa es su forma de verificar que está correcto todo lo que están haciendo. Entonces, la media dijimos que es la suma total, ¿ok? La suma total, ¿ya? De los casos dividido en el total de casos que existen, en el total de notas, ¿ya? El promedio.
Pero aquí como tenemos notas, un XY que le vamos a llamar variable, que son notas, es número, necesitamos ese promedio de notas. ¿Se acuerdan cómo se saca el promedio de notas en su informe? Ustedes suman la cantidad total de notas en números, 7 más 6 más 3 más 3 más 8, y le dividen el total de notas, que en este caso son 18, ¿cierto? El total de notas son 18. Entonces, ¿cómo lo hacemos rápido? En vez de sumar todo eso, que también se puede, vamos a multiplicar cada nota por su frecuencia. 2,8 tenemos 2 notas, más 3, nota 3 tenemos 3 notas, más la nota 6 tenemos 4, más la nota 6,5 tenemos 1, más la nota 7 por 8, dividido en la cantidad de nota total, que son 18. Sumamos 2,8 por 2, 5, 6, 3 por 3, 9, 6 por 4, 24, 6,5 por 1, 6,5, 7 por 8, 56. Sumamos y nos da 101,1 dividido en 18 es un 5,6. O sea, el promedio de notas en ciencia del asado de este curso es 5,6. Más o menos nomás. ¿Ok? Esa es la media. En este caso porque tenemos notas, tenemos una variable que es cuantitativa, que es un número. Por eso es que la frecuencia por la variable, ¿cierto? La categoría por su frecuencia. Ahora, la mediana dijimos que era el término central, o sea, vamos a dividir la cantidad de notas totales en 2 para ver cuál es la nota que está al centro de la fila. Dijimos que si lo ordenamos en una fila tenemos en total 18 notas, ¿ok? Si la dividimos en 2, vamos a ver que es 9, ¿ya? Este 9, como dice aquí, es el término central. ¿Ok? Y ese es nuestro guía para encontrar la nota. Y la debemos buscar en su posición en la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos una fila gigante y son 18 notas, de menor a mayor. Dividimos por 2 y es 9. Pero 9 no es la nota, porque las notas van de 1 a 7. 9 es la posición 9. ¿Y qué nota estaba en la posición 9 dijimos? Como vemos, en la posición 9 se encuentra la calificación 6. Posición 9, 6. La nota 6 se encuentra en la posición 9. Y ahora la moda, dijimos que era la que más frecuencia tiene, la que más popular. ¿Cuál es la que más frecuencia tiene? ¿Cuál es la que más frecuencia tiene? La nota 7, tiene frecuencia 8, entonces es la más popular. Es la nota 7. Ahora, veamos un ejercicio, un último ejercicio para terminar con tablas de frecuencia, con estadísticas. Entonces dice, en el mejor país de Chile se ha sufrido también por el virus Amimir 13. Es verdad. Virus que hace a la gente contagiada se duerma por una semana. En el año los contagios por mes han subido. Sin embargo, estos últimos meses con la vacuna Sal de la Cama, vacuna rusa, se ha logrado disminuir los casos. La distribución de casos mensuales en el año es, y ahí tenemos en marzo la cantidad de casos que son 20, abril 300, mayo 1200, junio 19.500, julio 50.000, agosto 30.000, septiembre 20.000. ¿Ok? Entonces, nos pide crear una tabla de frecuencia con casos mensuales y responder la probabilidad de que si selecciono al azar 2 personas, estas hayan sido contagiadas en marzo o julio y abril o mayo. O sea, la primera persona contagiada en marzo o julio y la segunda en abril o mayo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejercicio estadístico en donde tenemos que calcular probabilidades y estadísticas. Entonces primero la tabla de frecuencia. ¿Ok? Ponemos los meses, que va a ser nuestra variable cualitativa porque son palabras, fíjense, son marzo, abril, son meses. Los contagios, que es nuestra frecuencia absoluta, nuestra FI chica, que son la cantidad de veces que se repiten, y la frecuencia acumulada o FI grande. ¿Cómo se calculaba la frecuencia acumulada? Recuerden, si tenemos una fila de menor a mayor, o sea, de marzo a septiembre, gigante. Entonces, la primera era 20. Mantenemos la FI.
En la segunda sumamos 20 más 300, suma cruzada, ¿cierto? 20 más 300, 320. Luego, la tercera, la de mayo, va a ser 320 más 1200, suma cruzada. Luego, que nos da 1520. 1520 más 19500 nos va a dar la frecuencia acumulada de junio. La de julio es 21.020 más 50.000. La de agosto es 71.020 más 30.000. Y la de septiembre es 101.020 más 20.000, que son 121.020. ¿Ok? Esa va a ser nuestra frecuencia acumulada. Ahora, la cantidad total de casos entonces, dijimos que era la suma de las frecuencias absolutas o el último valor de frecuencia acumulada. Si estos dos valores son iguales, está correcto. Entonces, la cantidad total de casos son 121.020. Ahora, la media, como tenemos una variable que es cualitativa y no podemos hacer número de frecuencia por palabra, o pueden, como 20 en marzo, 300 en abril, ¿ok? El promedio va a ser la suma total, ¿cierto? 121.020 dividido en la cantidad de meses, o sea, 7. Antes era la cantidad de notas, que era otra categoría. Los meses es nuestra cantidad de meses. ¿Cuántos meses tenemos? 7, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y esa división da 17.288 casos. Ese va a ser el promedio de casos, ¿ok? Nuestra media. La moda es el valor que más se repite, el valor que más frecuencia tenga, el más popular. En este caso, fíjense que es julio con 50.000 casos aquí en la tablita. 50.000 casos, julio, ¿cierto? Es el mayor. Y la mediana va a ser la suma total de casos dividido en 2 y lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. 121.020, total de casos dividido en 2, es 60.510. ¿Ok? 60.510 es nuestra frecuencia acumulada. Caso 60.510 es como una fila. En el puesto, el caso 60.510, fíjense, hasta el número 20 tenemos marzo, hasta el 320 tenemos abril, hasta 1520 mayo, hasta 21.000 junio y hasta 71.020 tenemos el mes de julio. O sea, todos los casos entre 21.020 y 71.020 en la posición van a estar en julio, porque va el último, ¿cierto? El último caso de julio es la fila 71.020. El último caso de junio es 21.020. Entonces la persona, ¿cuánto dijimos que era? 60.510, ¿cierto? La persona 60.510, el caso 60.510 va a estar dentro del mes de julio. ¿Ok? Ahora tenemos que calcular la probabilidad de que si selecciono al azar dos personas, la primera haya sido contagiada en marzo o julio y la segunda en abril o mayo. Lo primero es recordar que la probabilidad de que ocurra un suceso va a ser igual a los casos favorables partido en los casos totales. ¿Ok? Y lo primero es tenemos que ver la cantidad de casos, o sea, los sucesos que hay. Tenemos uno, tenemos otro y uno. Tenemos dos casos separados que se unen. El primer caso es marzo o julio. El segundo caso es abril o mayo. Y luego hay una intersección. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo que yo siempre recomiendo es calcular las probabilidades de lo que nos están pidiendo, los meses. La de marzo, la de abril, la de mayo y la de julio. La de marzo, los casos favorables son 20. Entre 121.020, que es el total. En abril es la frecuencia, los casos favorables siempre la frecuencia absoluta. En abril son 300 dividido en 121.020. En mayo son 1200 dividido en 121.020. Y en julio son 50.000 dividido en 121.020. ¿Ok? Ahora, la probabilidad de que la persona haya sido contagiada en marzo o en julio, ¿ok?, es igual a la probabilidad de que haya sido contagiada en marzo, y es o sea, suma más que haya sido contagiada en julio. Es decir,
20 dividido en 121.020, que es marzo, más 50.000 en 121.020, que es julio. ¿Cuánto es esa suma? Aquí en rosadito. Mismo denominador, se mantiene denominador, sumamos los numeradores. 50.000 más 20. 50.020 dividido en 121.020. Eso nos da 0,4133. Y habíamos dicho la clase pasada que para pasar esos porcentajes multiplicamos por 100. Y corremos 2. 1, 2, 41,33%. ¿Ok? De que hayan sido contagiados o en marzo o en julio. El segundo caso, la segunda persona. Abril o mayo, ¿cierto? La persona en abril más, porque es una O, en mayo. O sea, 300 dividido en 121.020 más 1200 dividido en 121.020. ¿Eso qué nos da? En rosadito de nuevo. Mismo denominador, mantenemos denominador. 1200 más 300 son 1500. Y esa fracción nos da 0,012. En porcentaje, si corremos 2 ceros, ¿cierto? Multiplicamos por 100. 1, 2 nos va a dar 1,2%. Ahora, tenemos nuestro primer suceso de cada uno. De que la persona haya sido contagiada o en marzo o en julio. La segunda persona que haya sido contagiada en abril o en mayo. Ahora necesitamos, ¿cuál es la probabilidad de que haya contagiado en marzo o en julio y la otra haya sido en abril o en mayo? Entonces, ahora pasamos todas las letras a operación. Dijimos que la primera O era suma, la I es multiplicación y la segunda O era suma. El primer paréntesis, la probabilidad de que haya sido contagiada en marzo o más en julio, ya lo calculamos y es esto, ¿cierto? 50.020 dividido en 121.020 por, mantenemos la multiplicación, la probabilidad de que haya sido contagiada en abril más la de mayo es 1500 dividido en 121.020. Y eso va a ser igual a, si multiplicamos, recuerden que la multiplicación es hacia el lado, ¿cierto? Se multiplican denominadores y se multiplican numeradores. Y aquí nos da un número gigantesco. Esto lo pueden hacer con fracción. Nos da 75.030.000 dividido en 14.645.840.400. Un número gigantesco. Si resuelven esa fracción, les va a dar que es 0,0051. Recuerden que ustedes también podían hacer 0,4133 por 0,012 y les va a dar lo mismo, 0,0051. Y eso en porcentaje, si lo multiplicamos por 100, es 1, 2, 0,51%. Ni siquiera es 1. O sea, ni siquiera es sobre 1%. ¿Ya? Dijimos que nuestras probabilidades, ¿cierto? Va a estar entre 0 y 1 o entre 1% o 0% y 100%, siendo 0% o 0, que es totalmente improbable, y 1 o 100% totalmente probable. 0,51% es casi imposible, ¿cierto? Bueno, ese fue el ejercicio que vimos. Muchas gracias por esta clase. Ok, esto es estadística. Si tienen duda, por favor, a mi correo diegoprofesormate@gmail.com o me escriben por WhatsApp, pregúntale a su profesor y jefe. Cualquier duda, háblenme, yo feliz de ayudarles, ¿ok? Muchas gracias, que estén muy bien.